Sin velo, y estamos en el tomo segundo, en el capítulo cuarto. Las grandes maravillas de Oriente conoceremos. Y nos quedamos en la última sección acerca de las comparaciones que había entre los egipcios y los budistas. Entre esas comparaciones entre egipcios y budistas nos habíamos quedado en la última sección. Cómo se parecían esas costumbres. La semejanza que había lo que dijo el rabino Weiss, esa bestia, sobre el rey Kansa de Egipto, que era el héroe de los hindúes. La semejanza entre los Vedas con las escrituras de los Hermes Trismegistro. Ciertamente hay una gran semejanza entre las doctrinas filosóficas y costumbres religiosas de los egipcios con los budistas orientales, sus costumbres religiosas y sus doctrinas filosóficas. Pero ahora no se sabe si los libros herméticos y los 4 Vedas eran idénticos. Pero una cosa sí se sabe con certeza, y es que antes de que Pitágoras pronunciara por primera vez la palabra filósofo en la corte del rey de los Filasianos, la doctrina secreta o la sabiduría era idéntica en todos los países. Es lo que con certeza se sabe, que antes de que el gran Pitágoras haya iniciado que viajó a Oriente, que estuvo con los egipcios, con los persas, con los griegos, con los hindúes, el asceta, Pitágoras, que regresó y fundó lo que es la escuela de Crotona. Ya que antes de que Pitágoras pronunciara por primera vez la palabra filósofo, amante de la sabiduría, después vinieron los amantes de la verdad, los filaleteos. Antes de que pronunciara por primera vez la palabra filósofo en la corte del rey de los Filasianos, esto era una ciudad. Filus fue una polis, una ciudad, estado independiente en la parte noreste del Peloponeso, en Grecia. Antes de que Pitágoras pronunciara por primera vez la palabra filósofo en la corte del rey de los Filasianos, la doctrina secreta o la sabiduría era idéntica en todas partes. El libro de Cian, las estancias, la antropogénesis, cosmogénesis era la misma. La doctrina secreta o sabiduría solamente en un lenguaje. La religión de la sabiduría universal de la serpiente era idéntica en todos los países, entre los mayas, Mesoamérica, aztecas, peruanos, incas, viracocha, Kukulcán, Quetzalcóatl, los egipcios, la serpiente, Nalcothuat en Camboya. Era la misma. La doctrina secreta o sabiduría era idéntica en todos los países. Todos estos eran frutos diferentes, frutos del mismo árbol. Por lo tanto, esta doctrina secreta o sabiduría era idéntica en todos los países. Por lo tanto, es en los textos más antiguos, los menos contaminados por las falsificaciones posteriores, que debemos buscar la verdad. ¿Qué consejo nos dan aquí? Es en los textos más antiguos, que son los menos contaminados por las falsificaciones posteriores, como dice Eusebio, donde debemos buscar la verdad en los textos más antiguos, la verdad pristina, pureza. Y ahora que la filología se ha apoderado de textos de sánscrito, de los que se puede afirmar sin temor a equivocarse que son documentos muy anteriores a la Biblia mosaica, esa bestia de Jehová, es deber de los eruditos presentar al mundo la verdad, y nada más que la verdad. Es muy cierto. Y ahora que la filología, que la ciencia que estudia los idiomas antiguos, el latín, el hebreo, el griego, las lenguas semíticas, las lenguas arias, el sánscrito, que es la madre de todas las lenguas, como vimos, que tiene la gramática más perfecta del sánscrito de Panini. Y ahora que la filología se ha apoderado de textos de sánscrito, de los que se puede afirmar sin temor a equivocarse que son documentos muy anteriores a la Biblia bestiaica jehovana. Los textos sánscritos, los Vedas, Upanishads, son más antiguos, los Puranas, las Brahmanas, que todas las tonteras de los judíos que lavaron el cerebro, que son el pueblo maldito, el pueblo satánico por excelencia, esas bestias jehovanas. Y ahora que la filología se ha apoderado de estos textos sánscritos, de los que se puede afirmar sin temor a equivocarse que son documentos muy anteriores a la Biblia mosaica, es deber de los eruditos presentar al mundo la verdad, y nada más que la verdad, no son esas bestias jehovanas. La Biblia, la depravada Biblia, qué contaminación. Moisés era una copia de otros dioses paganos como Baco. Moisés no existió, era copia. Como dice ya en los teosóficos, hizo todo lo que se le atribuye a Moisés. Baco abrió el mar rojo, convirtió el agua en sangre, estuvo en el monte Nisa, no en el Sinaí, en el monte Nisa. Así que son costumbres anteriores de Baco,
Moisés no existió, o Marduk, lo tomaron de ahí las bestias judías, la Biblia depravada, que nos parece que es un libro demoníaco, habla de extorsión, incesto, cosas horribles, que no sé cuánto, que no sé aquí, que allá, que matar, que Saúl mató 1000, que había 10.000 seres humanos, no moscas, y que había que matar a los cananeos, robar su tierra prometida por el demonio de Jehová. Una historia bastante horrible, que le endurecía el corazón al faraón Jehová para que no los liberara, para que mostrara sus poderes demoníacos de Moisés. En la última plaga mandó un demonio de Pascua a matar a los niños donde no había un dintel de sangre. Imagínense en las puertas. La Biblia, un libro depravado que haría sonrojar a los libros de R. Allan Poe de 1,5 chelines, nos impresiona un libro judío, depravado, decadente. El deber de los eruditos presentar al mundo la verdad y nada más que la verdad. No hay religión superior a la verdad, que es el lema que tuvo nuestra querida Elena. Sin tener en cuenta los prejuicios escépticos o teológicos. Están obligados a examinar imparcialmente ambos documentos, la Biblia y los Vedas más antiguos y el Antiguo Testamento. Y luego decidir cuál de los dos es el Sutri, o la revelación original, y cuál es el Smitri, que como muestra Max Müller, no solo significa recuerdo o tradición, que es la base original, los Vedas, el sánscrito. Así que los eruditos deben presentar al mundo la verdad y nada más que la verdad, sin tener en cuenta ningún tipo de prejuicios, tanto escépticos, académicos, científicos o prejuicios teológicos. Ellos deben presentar al mundo la verdad, sin tener en cuenta prejuicios escépticos o teológicos por parte de la iglesia y el clero. Están obligados los eruditos a examinar imparcialmente ambos documentos, examinarlos imparcialmente, los Vedas, que son luz, y la Biblia, que es oscuridad demoníaca, Jehová. Tienen que examinar imparcialmente los Vedas más antiguos y el Antiguo Testamento, el demonio, y luego decidir cuál de los dos es el Sutri, o la revelación original es los Vedas. De ahí tomaron los persas de Zoroastro, los suras se convirtieron en asuras. De ahí tomaron la Biblia, Ur de Caldea, y luego decidir cuál de los dos es el Sutri, Vedas, la revelación original, y cuál es el Smitri, la tradición. El Smitri, que quede también memoria, son reseñas tradicionales comunicadas oralmente. En la actualidad son los escritos legales y ceremoniales de los hindús, en oposición y por lo tanto menos sagrados que los Vedas, que son el Sutri o la revelación. En otra parte veremos que los judíos fueron una tribu expulsada de la India porque eran unos chandalas, eran unas bestias degeneradas, los expulsaron, eran hijos de un no brahman, Abraham, que es el no brahman, una bestia. Así que el Smitri, la memoria y la tradición son reseñas tradicionales comunicadas oralmente, la tradición que hizo por la bestia de Moisés, como hizo con el Sanedrín. En la actualidad son los escritos legales y ceremoniales de los hindúes, escritos legales y ceremoniales, ritualistas, en oposición por lo tanto y menos sagrados que los Vedas, que son el Sutri o la revelación original, los Vedas. Hubo Pitri Parichat y Pitri solares, Anisbata, los que poseen el fuego espiritual y los que tienen el fuego material. Parichat son más inferiores, la jerarquía. Están obligados a examinar imparcialmente ambos documentos, los Vedas más antiguos y el Antiguo Testamento, el antiguo pacto con el diablo Jehová. Y luego decidir cuál de los dos es el Sutri o la revelación original y cuál es el Smitri, la tradición, que como muestra Max Müller, significa recuerdo o tradición. El gran filólogo alemán Max Müller, que sí, en la generación pasada hubiera aparecido él con su conocimiento, donde decían de que el griego era el origen del sánscrito, y si hubiera estado ahí, caído del cielo Max Müller con su conocimiento, le hubieran tildado con muchos apodos, sobrenombres, porque él decía que todas las lenguas se derivan del sánscrito. Max Müller, que bajo su dirección se tradujeron los 50 libros de los libros sagrados de Oriente, 50 tomos ayudó a él. Estos hombres eran más pensantes que hoy en día, no eran robots con celulares, pensaban más la gente, antes leían libros. Max Müller, bajo su dirección se tradujeron 50 volúmenes de los libros sagrados de Oriente, imagínense. Y entramos ahora a los poderes maravillosos de los encantamientos. ¿Qué son los encantamientos? ¿Qué poderes maravillosos poseen los encantamientos? Char. Orígenes escribe que los brahmanes fueron siempre famosos por las maravillosas curaciones que realizaban mediante ciertas palabras.
Así lo dice Orígenes en su Contra Celsus. Orígenes, este gran padre de la Iglesia Católica, el Orígenes, Contra Celsus, escribe que los brahmanes fueron siempre famosos por las maravillosas curaciones que realizaban mediante ciertas palabras. Imagínense, que lo dice Orígenes. En su Contra Celsus, esta es una importante y famosa obra apologética del padre de la Iglesia, Orígenes, escrita alrededor del 248 después de Cristo y conservada en su totalidad en griego, opuesta a los escritos de Celso, que era un filósofo pagano, y controversialistas que había escrito un ataque mordaz contra el cristianismo en su tratado de la palabra verdadera. Había denunciado Celso muchas doctrinas cristianas como irracionales y criticaba a los cristianos como gente ignorante, como son engañados, antipatrióticos, de mente cerrada hacia la razón y también aceptadores de pecados. No, que en vez de rectificar el pecado lo siguen cometiendo, como el Papa que viola a los niños. Está triste por eso que el Papa Francisco, el pederasta. Así que Orígenes, este padre de la Iglesia Católica, escribe que los brahmanes, sacerdotes, fueron siempre famosos, muy famosos, siempre por las maravillosas curaciones que hacían mediante ciertas palabras, ciertos encantamientos, ciertos mantras curaban a la gente. Estos brahmanes tenían la palabra. Esto dice Orígenes en su obra Contra Celso, que es una importante y famosa obra apologética del padre de la Iglesia. Está a favor del cristianismo, esa obra apologética. Escrita contra Celso alrededor del 248 después de Cristo y conservada en su totalidad en griego. Esta obra está opuesta a los escritos de Celso, no el médico, sino era un filósofo pagano Celso y controversialista que había escrito un ataque mordaz, escribió Celso un ataque mordaz en contra del cristianismo, mordí ese ataque. En su tratado sobre la palabra verdadera, Celso había denunciado Celso muchas doctrinas cristianas como irracionales, que hay que pagar dinero para ir al cielo con la indulgencia, vino Martín Lutero a liberarlos, que hay que no sé cuánto, que sacrificar animales para expiar pecados. Son doctrinas totalmente irracionales y criticaba a los cristianos como gente ignorante, engañados y antipatrióticos, de mente cerrada hacia la razón y también aceptadores de pecadores. Esto lo decía en su obra Orígenes contra Celso, y por eso escribió contra Celso Orígenes, este padre. Volvemos a los brahmanes, y escribe que los brahmanes fueron siempre famosos por las maravillosas curaciones que realizaban mediante ciertas palabras, la palabra perdida. Y en nuestra época encontramos a Aurioli, un erudito miembro correspondiente del Instituto Francés, la Academia, corroborando la afirmación de Orígenes del siglo III, los 200, y la de Leonardo de Bair del siglo XVI, en que este último escribió: también hay personas que al pronunciar una sentencia, un encantamiento, caminan descalzos sobre carbones ardientes y rojos e encendidos, y sobre las puntas de cuchillas caminan, afilados clavadas en el suelo, y una vez apoyados sobre ellos, sobre un dedo del pie, levantarán en el aire a un hombre pesado o cualquier otra carga de considerable peso. También domarán a los caballos salvajes y a los toros más furiosos con una sola palabra. Increíble, una sola palabra. Vamos a analizar a estos personajes. Y en nuestra época, bueno, eso lo decía Orígenes, como curaban los brahmanes con encantamientos, con la palabra misteriosa. Y en nuestra época encontramos a Aurioli. Le era Francesco, nació el 18 de marzo de 1783. Era un italiano, masón, esoterista, a su vez iniciador de una generación de masones, un iniciador, científico, físico, filósofo, médico, arqueólogo, poeta, literato, abogado, periodista, político, un polímata. Fue uno de los fundadores de la República Romana, que por fin lograron quitar a los estados pontificios. Garibaldi y Mazzini lograron la unificación. Hasta Elena batalló en la batalla de Mentana. Tuvo una batalla de Mentana. Cuando Garibaldi hizo un llamado a todos los ocultistas de Europa, del mundo, que se unieran para luchar contra esas bestias del Vaticano y de una vez vencerlos por fin civilmente en una guerra. Aurioli, masón esoterista, y en nuestra época encontramos a Aurioli, un erudito miembro correspondiente al Instituto Francés, la Academia de Ciencias, corroborando la afirmación de Orígenes del siglo III, que curaban. Aurioli lo dice en su obra
Fati relative al mesmerismo, página 88, hechos relativos sobre el mesmerismo. Fati lo dice así este Orioli. Y lo mismo decía Orígenes en el siglo II, igual que hoy en día lo hace en 1800 Orioli. Y lo mismo decía también Leonardo de Baer en el siglo XVI. Leonardo de Baer lo decía en el siglo XVI, 1500, acerca, este último escribió lo siguiente acerca de los brahmanes de la India, Leonardo de Baer. También hay personas que al pronunciar cierta sentencia, un encantamiento, caminan descalzos sobre carbones encendidos, ardientes y rojos. Y también caminan sobre puntas de cuchillos afilados clavados en el suelo. Increíble lo que hacen estos hindúes. Solo lo hacen después de pronunciar la palabra misteriosa. También hay personas que al pronunciar una sentencia, un encantamiento, los encantamientos son ciertas fórmulas o combinaciones de palabras, abracadabra, en verso o en prosa, pronunciadas o escritas, que se utilizan para producir efectos extraordinarios y maravillosos. Esos son los verdaderos encantamientos, como Satorna, Natas. Son ciertas fórmulas o combinaciones de palabras, fórmulas y combinaciones de palabras, en verso o en prosa, pronunciadas o escritas, que se utilizan para producir efectos extraordinarios y maravillosos. Gran número de encantos se operan también mediante procedimientos mágicos y magnéticos, como el soplo, también el soplo es peligroso, o la sugestión. Gran número de encantos se operan también mediante procedimientos mágicos. Los encantamientos se utilizan también mediante procedimientos mágicos y magnéticos, como el soplo o la sugestión. La voz francesa charme y la inglesa char se derivan de la palabra latina carmen, char, que además de verso significa una fórmula concebida en determinadas palabras. Encanto, ensalmo, conjuro, siendo por lo tanto equivalente a la voz sánscrita mantra, himno, verso o hechizo. La palabra, el origen del inglés, francés charme, charen, derivan del latín carmen, es una fórmula concebida en determinadas palabras. Encanto, ensalmo, conjuro, siendo por lo tanto equivalente a la voz sánscrita del mantra. Ese carmen, que además de verso significa esto, una fórmula concebida, una fórmula en determinadas palabras. Encanto, ensalmo, conjuro, siendo por lo tanto equivalente a la voz sánscrita mantra. El mantra, que es un himno, un verso y un hechizo que cantan los orientales. Cuenta el historiador Plinio que en su tiempo y por medio de ciertos encantos se extinguían los incendios, o se producían con palabras, imagínense. Esto dice el historiador Plinio, que en su tiempo y por medio de ciertos encantamientos se extinguían los incendios. Se resteñaba la sangre de las heridas, dejaban de sangrar las heridas, se curaban. Se volvían al lugar los huesos descoyunturados por luxaciones o fracturas, se volvían a su lugar con una palabra. Se curaba la gota, que es por comer muchos animales, inflama el ácido úrico. Se impedía que se volcase un carro, con una palabra, un encantamiento. En la antigüedad todos creían firmemente en los encantos, cuya fórmula consistía de ordinario en ciertos versos griegos o latinos. Así, para curar la gota se escribía en una plancha de oro un verso latino traducido por Homero, Odisea de la Ilíada, que es: el consejo fue perturbado y el suelo abajo también sonó. Había que escribir eso en latín o en griego, en una plancha de oro, y así se curaba lo que es la gota. Estos son los encantamientos. ¿Qué explicación nos da Elena en el glosario teosófico? Se curaban las enfermedades, se extinguían los incendios, las heridas dejaban de sangrar, los huesos descoyunturados se ubicaban en su lugar, los huesos luxados. Con una palabra se curaba la gota. Se impedía que se volcase un carro o un barco, que se hundiera. En la antigüedad todos creían firmemente en los encantos, cuya fórmula consistía de ordinario en ciertos versos griegos o latinos. Así, para curar la gota, nota en esta parte, Elena, se escribía en una plancha de oro un verso latino traducido de Homero, que la traducción es: el consejo fue perturbado y el suelo de abajo también sonó. Volviendo al relato que es Leonardo Baer del siglo XVI, 1500, los encantamientos. También hay personas que al pronunciar una cierta sentencia, un encantamiento, caminan descalzos sobre carbones ardientes y rojos, y caminan sobre puntas de cuchillos afilados clavados en el suelo. Sobre eso caminan, cuchillos afilados clavados en el suelo,
Y una vez apoyados sobre estos cuchillos, sobre el dedo del pie, sobre un dedo del pie se apoyan en un cuchillo, levantarán en el aire un hombre pesado. Levantarán en el aire a un hombre pesado o cualquier otra carga de considerable peso. También domarán a los caballos salvajes con una palabra y a los toros más furiosos con una sola palabra. El saber es poder. Esto lo dice Leonardo Blair en su obra La magia del siglo XIX. No, lo dice Leonardo Blair en el tomo 1, capítulo 2. También aparece en La magia del siglo XIX. Esta es una obra escrita por Roger de Moux. En 1805 nació Roger, muy comentado en esta obra. Era un católico recalcitrante, periodista, escritor, polemista francés. Escribió varios libros denunciando las sociedades secretas y a la masonería. Él no tenía razón, le faltaron los jesuitas, pero como era católico no la denunciaban. Así dice Leonardo de Blair, este relato hermoso, indios caminando sobre ascuas de fuego. También dice este de Moux en La magia del siglo XIX, esta obra de él, que habla sobre sus agentes, sus verdades, sus mentiras de la magia. Volviendo a la palabra, esta palabra se encuentra en los mantras de los Vedas sánscritos, dicen algunos adeptos. Ahí nos levanta un poco el velo de Isis. Esta palabra misteriosa que Jesús la encontró y oraba milagros después, esta palabra se encuentra en los mantras de los Vedas sánscritos, dicen algunos adeptos. La palabra que da poder, la palabra que no es palabra. Se encuentra en los mantras. Los mantras son versos tomados de las obras védicas y usados como encantos y hechizos. Son ciertas combinaciones de palabras rítmicamente dispuestas mediante las cuales se originan ciertas vibraciones, todo vibra en el éter, que producen determinados efectos ocultos. Esotéricamente, los mantras son más bien invocaciones mágicas que oraciones religiosas, son ayudas mágicas. Donde se leen en el glosario teosófico de un mantra, resumido, son versos tomados de las obras védicas, versos tomados de los Vedas, antes de los Vedas y después de los Vedas se vienen los orientales, y usados como encantos y hechizos esos versos, encantos y hechizos. Son ciertas combinaciones de palabras rítmicamente dispuestas mediante las cuales se originan ciertas vibraciones en el éter. El sonido produce vibraciones, se producen determinados efectos ocultos. Esotéricamente, los mantras son más bien invocaciones mágicas que oraciones religiosas. Son pidiendo ayuda, invocaciones o evocaciones mágicas que oraciones religiosas. Esos son los mantras, están en los Vedas. Esta palabra oculta, secreta, se encuentra en los mantras de los Vedas sánscritos, dicen algunos adeptos, como fueron los maestros de Elena, el maestro H y el maestro M. Estos adeptos, quiere decir literalmente un adepto es el que ha obtenido poder. En ocultismo es aquel que mediante el desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación, esto es que se ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales. Y ha llegado a ser maestro de la ciencia y la sabiduría esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige, un karmapa. El glosario también, que es un adepto interesante, literalmente el que ha obtenido poder y conocimiento trascendental. En ocultismo es aquel que mediante el desarrollo espiritual se ha desarrollado espiritualmente, ha conseguido el grado de iniciación. Esto es que ha alcanzado conocimientos y poderes trascendentales. Y ha llegado a ser maestro de la ciencia y la sabiduría esotérica. Maestro de la ciencia y la sabiduría esotérica. El adepto es un ser plenamente iniciado que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige. Son verdaderos adeptos. Corresponde a los filólogos decidir por sí mismos si existe tal palabra en los Vedas. En lo que respecta a la evidencia humana, parece que tales palabras mágicas existen. Conclusión de nuestra querida Elena, es cierto, están ahí, esa palabra oculta en los Vedas. Corresponde a los filólogos occidentales decidir por sí mismos si existe tal palabra en los Vedas, concluye Elena. En lo que respecta a la evidencia humana, el testimonio, parece que tales palabras mágicas existen. Y entramos ahora al tema, los demonios jesuitas católicos romanos, esa orden diabólica de los jesuitas, esas bestias que nacieron para destruir la reforma de Lutero, la contrarreforma con ese diablo soldado satánico Ignacio Loyola. Actualmente está el Papa, el primer jesuita público, es el Papa Francisco, este violador de niños,
que era el que le dirigía los planes de Videla, el gran asesino de más de 20.000 a 30.000 jóvenes. Lo bendecía en la hostia, esa bestia, ese Francesco Bergoglio, Mario Bergoglio, y que era amigo, hacían orgías homosexuales con el cardenal de Honduras, Rodríguez Maradiaga. Mató a este cura, este cardenal de Honduras mató al chofer porque lo encontró con un cura europeo. Ya no le daba duro como lo hacía frecuentemente, estaba más débil, para que le daba euros, y lo encontró y lo asesinó a sangre fría. Y dijeron de que no, que fue una culebra, que es una culebra, y disparó y se fue el pobre chofer increíblemente. Y Francisco más bien lo apoyó, guardó silencio complicatorio en vez de denunciar a ese asesino, porque hacían orgías homosexuales con él, son esos malditos jesuitas. La bestia, que lo vamos a analizar más profundamente en el tomo 4 de esta obra sublime, nos habla la verdad de los jesuitas, sobre los masones, la decadencia, de los malditos judíos sionistas, de los demonios, los hermanos sombras. Y nadie comenta hoy en día en la sociedad teosófica, que tanto le costó nuestra Elena, nadie dice la verdad que los jesuitas, los masones infiltrados, todo ese Timboy es una alimaña, igual que ese Enrique Rey, Isaac Hawley, toda esa bestia, ese judío venezolano que está en Crotona, Martín Leiterman. Pablo Sender de Argentina, que se acuesta con una abuelita, le embarazó a una abuelita yankee, a Michelle Sender, para encontrar papeles. O esa Isi Resenda, una gran depravada, con un hombre desnudo, estaba la vez pasada en una reunión, así por Zoom. Increíble, qué depravación. O en México, que solo quieren, la presidenta diría que no, que háganse miembros, no buscan miembros para salvar almas, sino para esclavizarlas económicamente, sacarles dinero, increíblemente, y no reportan a hallar. Todos son unos grandes ladrones, bestias. Esa sociedad teosófica está totalmente destruida. Los demonios jesuitas, católicos, romanos. Entramos a este subtema. ¿Quiénes son los demonios? Parece que los reverendos padres de la orden de los jesuitas han recogido muchos trucos de este tipo en sus viajes misioneros. Los jesuitas, cómo caminar sobre el fuego, sobre cuchillos, cargar a alguien pesadamente. Los jesuitas, que llevaban a Oriente y después se disfrazaban como budistas y pedían dinero como talapines para denigrar a los budistas. Eran jesuitas disfrazados. Los jesuitas, que son una sociedad secreta, hay de 7 rangos, hay un general de la orden, se disfrazan como mendigos, como pobres, son agentes, son espías, son orejas. Los jesuitas, parece que los reverendos padres de la orden de los jesuitas han recogido muchos trucos de este tipo en sus viajes misioneros. Los han aprendido esos trucos de esta palabra en sus viajes misioneros. Baldinger les da a ellos todo el crédito por ello. Baldinger le da todo el crédito a los jesuitas por los trucos que habían aprendido. El champín, una palabra hindú, de la cual se deriva la palabra moderna champú. Champú es una manipulación mágica muy conocida en las Indias Orientales. Tiene un conocimiento secreto Elena, que Baldinger así lo estipula, que es cierto que los jesuitas han aprendido muchos trucos. El champín se escribe T-S, champín. El champín es una palabra hindú, de la cual se deriva la palabra moderna champú o champoin. Champú. Esta es una manipulación mágica, como abracadabra, muy conocida en las Indias Orientales. El champú, una manipulación mágica, muy conocida en las Indias Orientales. Los hechiceros nativos la usan con éxito hasta el día de hoy. Y es de ello de donde los padres jesuitas obtuvieron su sabiduría. Estas son las palabras, como caminaban sobre el fuego con esa palabra mágica, champú, el fuego no les hacía nada. Los hechiceros hindúes nativos la usan con éxito hasta el día de hoy. Esta palabra champú, hasta el día de hoy la utilizan. Y es de ello de donde los padres jesuitas obtuvieron su sabiduría, su conocimiento, lo robaron ese conocimiento. Y entramos ahora al tema, la batalla entre jesuitas y los frailes agustinos. Jesuitas contra casi todas las secretarías que hay en el Vaticano, que es un estado que le dio Mussolini, le dio la autonomía a Italia. Casi todas las secretarías están dominadas por los jesuitas. Los nuncios, lo que son los embajadores, son los malditos jesuitas escondidos, asolapados. Y su objetivo es destruir los países protestantes y restaurar la Santa Inquisición, la demoníaca Inquisición. Esos católicos se quedaron en la Edad Media. Todos esos países, desde el Río Bravo, México, hasta la Patagonia de Chile, todos son católicos, pobres, miserables, ignorantes. No hay bomba atómica, hay pobreza, miseria, ignorancia. Y los curas viven en mansiones,
viven violando niños, tienen un sueldo exorbitante y ellos sí predican. No, lo que dicen ellos no que pueden ser pobres, sean pobres ustedes tontos, y ellos son grandes millonarios. Miren las casas de esos católicos, grandes mansiones, no pagan impuestos, son orejas. La batalla entre jesuitas y frailes agustinos. Camerarius, en su obra sucesiva, narra que había una vez una gran rivalidad de milagros entre los frailes agustinos y los jesuitas. Esto lo dice Camerarius. Nació en 1500, su nombre era Joaquín, erudito clásico alemán. Sus habilidades críticas, su profundo conocimiento que tenía del griego y el latín y su amplio conocimiento del mundo antiguo lo convirtieron en uno de los eruditos alemanes más destacados de su tiempo. Otro ser pensante que había en esa época. Tenía habilidades críticas, profundo conocimiento del griego y latín y su amplio conocimiento del mundo antiguo lo convirtieron en uno de los más eruditos alemanes más destacados de su tiempo. Este era Camerarius. En su obra, la obra sucesiva, narra que había una gran rivalidad entre las órdenes católicas, se pelean para saber quién va a dominar el Vaticano, los franciscanos, los dominicos, los perros de Dios, los demonios de los dominicos. Santo Domingo es un gran asesino. El mundo está invertido, los malos son los buenos son los malos, como Lucifer, que da la luz. Dice Camerario que había una gran rivalidad de milagros entre los frailes agustinos y los jesuitas. Estaban luchando entre ellos, como los Opus Dei. Estos frailes agustinos, esta orden nació en 1244, los agustinos. Era una orden religiosa mendicante de San Agustín. Nace por la necesidad de unificar una serie de comunidades, de comunidades eremitas que habían surgido bajo la experiencia monástica de San Agustín. Ahí nació esta orden, eremita, vienen personas ermitaños que se van al desierto. Los agustinos entonces fueron creados la orden religiosa mendicante en 1244. Nació para la necesidad de unificar una serie de comunidades eremitas que habían surgido bajo la experiencia monástica de San Agustín de Hipona. Esos son los agustinos. Y los jesuitas, ya los analizamos, esas bestias, esos demonios, esas bestias. Los jesuitas, fundada la orden en 1534 para destruir a los países protestantes con la contrarreforma. Fue el impulso en contra de la reforma. Porque se habían liberado millones de seres humanos, sus almas, de las garras del demonio del Vaticano. Países que hoy en día son los más prósperos, los más ricos, donde hay más seguridad, donde hay más felicidad y hermandad. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Alemania, Inglaterra, Holanda. Se le fueron todas las bestias del Vaticano y así crearon la orden de los jesuitas para destruirlos a los países protestantes con la contrarreforma. En Europa los católicos son los más pobres y miserables, como en España y Portugal. Ahí no hay ciencia, no hay tecnología, no hay bomba atómica, son católicos. Se quedaron en la Edad Media, en el oscurantismo. Estos son los agustinos y los jesuitas. Había una gran rivalidad entre ellos a ver quién hacía más milagros. Habiendo tenido lugar una disputa entre el padre general de los frailes agustinos, que era muy erudito, y con el general de los jesuitas, que era muy inculto, tonto, pero lleno de conocimientos mágicos. La gran diferencia entre había esta disputa entre ambos. Ahí están. Habiendo tenido lugar una disputa entre el padre general de los frailes agustinos, que era muy erudito él, y el general de los jesuitas, que era todo lo contrario, que era muy inculto, fundada por el demonio de los jesuitas, por el demonio Ignacio de Loyola, que nació en 1491, un soldado y sacerdote español, ese demonio Ignacio de Loyola, que era muy erudito, hermano sombra, está poseído. Así que hay una lucha entre el jefe de los agustinos con el general de los jesuitas. El primero era muy erudito y el de los jesuitas era muy inculto, era bien tonto, ignorante, pero estaba lleno de conocimientos mágicos que habían aprendido de las misiones en Oriente. Este último, el general de los jesuitas, propuso resolver la cuestión poniendo a prueba a sus subordinados y averiguar cuál de ellos estaría más dispuesto a obedecer a sus superiores. Este último propuso al general resolver la cuestión poniendo a prueba a sus subordinados y averiguar cuál de ellos estaría más dispuesto a obedecer a sus superiores. Hace un voto de pobreza, obediencia y castidad. Y hace un cuarto que es que supuestamente fue lo que inventaron, que el Papa era infalible, que no se equivocaba, esa alimaña. Entonces vino el general de los jesuitas, dirigiéndose a uno de los jesuitas, le dijo:
hermano Marcos, nuestros compañeros tienen frío. Te ordeno en virtud de la santa obediencia que me has jurado, que traigas aquí al instante el fuego de la cocina y entre tus manos algunos carbones encendidos, para que ellos se calienten sobre tus manos. Esto parece real, esto como que ocurrió realmente. Hermano Marcos, nuestros compañeros tienen frío. Te ordeno en virtud de la santa obediencia que me has jurado. Que tontera es mandar una obediencia hacia un hombre, un juramento. Increíble, eso lo hacen los masones, las bestias, los jesuitas. En virtud de la santa obediencia que me has jurado, hermano Marcos, que me traigas al instante el fuego de la cocina y entre tus manos algunos carbones encendidos, ascuas, para que ellos se calienten sobre tus manos. Ahí tienen los carbones encendidos y que ellos se calienten sobre sus manos todo el tiempo, no ponerlo en una mesa. El padre Marcos obedeció al instante y trajo con ambas manos un suministro de carbones rojos encendidos y lo sostuvo hasta que todos los presentes se hubieron calentado, tras lo cual lo llevó de vuelta al lugar de la cocina. Increíble lo que son estas bestias jesuitas. El padre Marcos obedeció al instante y trajo con ambas manos un suministro de carbones rojos encendidos y lo sostuvo hasta que todos los presentes jesuitas se hubieron calentado, tras lo cual lo llevó el fuego de vuelta al hogar de la cocina. ¡Qué escena! El general de los frailes agustinos se encontró cabizbajo, abatido, porque ninguno de sus subordinados quería obedecerle hasta ese punto. Fue un fracaso, tenía conocimiento mágico. El general de los frailes agustinos se encontró cabizbajo, abatido, porque ninguno de sus subordinados quería obedecerle hasta ese punto. Se cumplió así el triunfo de las bestias jesuitas. Ganó más milagros entonces los jesuitas. Ganó porque tenía más trucos, más contacto con los orientales, sin duda. Donde habían aprendido esa palabra mágica, champú. Si lo anterior se considera una anécdota indigna de crédito, preguntaremos al lector qué debemos pensar de algunos medium modernos que realizan lo mismo mientras están en trance. Nos trae Elena de Oriente a Occidente. Si esta anécdota anterior se considera indigna de crédito entre jesuitas y agustinos, preguntaremos al lector qué debemos pensar de algunos medium modernos que realizaban lo mismo mientras estaban en trance. Agarraban carbón de fuego en su mano por mucho tiempo y no les pasaba nada, ni una ampolla. Mientras estaban en trance, en éxtasis, estos medium hacían esto. El testimonio de varios testigos muy respetables y dignos de confianza, como el Lord Altair y el señor Samuel C. Hall, es intachable en este punto. El testimonio de varios testigos muy respetables y dignos de confianza que han presenciado esos medios agarrando los carbones del fuego, ahí no les pasa nada. Como el Lord Altair, el testimonio de varios testigos muy respetables y dignos de confianza, como el Lord Altair. Este nació en 1763. Robert fue un distinguido diplomático y frecuentemente empleado en las misiones diplomáticas más importantes. Lord Altair, al testimonio de estos medios de varios testigos muy respetables y dignos de confianza, como el Lord Altair y Samuel Carter Hall, es intachable. Este nació Samuel Carter Hall en 1800, era un periodista victoriano, nacido en Irlanda, Irish, mejor conocido por su dirección del Art Journal, la revista del arte. Fue la revista de arte más importante del siglo XIX. Fue fundada en 1839. Hall era un espiritualista convencido. Fue presidente de la Asociación Nacional Británica de Espiritistas en 1874. Así le nos da estos dos ejemplos de Lord Altair y Samuel Carter Hall, como testimonio de varios testigos muy respetables y dignos de confianza, como este último, victoriano, periodista, nació en Irlanda, mejor conocido Hall por su dirección de la revista del arte, que esta fue la revista de arte más importante del siglo XIX de todo el mundo, tenía bastantes lectores. Fue fundada la revista en 1839. Y volviendo a Hall, Samuel Carter era un espiritualista convencido, como Elena, un espiritualista convencido. Fue presidente de la Asociación Nacional Británica de Espiritistas en 1874. Los testimonios de Lord Altair sobre esto y Samuel Carter Hall, mira, los medios modernos, hablando fuego, es intachable. No tiene ninguna mancha. Espíritus, argumentarán los espiritistas.
como hacen los medios por los espíritus del fuego que le dan el poder. Quizás sea así. En el caso de los medium a prueba de fuego de Estados Unidos e ingleses, pero no ocurre así en el Tíbet y en la India. Es la conclusión que nos hace nuestra querida Elena de esta obra maravillosa que tanto lo oculta el sistema. Como hacen los medium esto, agarran fuego, carbones por mucho tiempo y no se queman, como lo atestiguan testigos muy respetables como el Oral de Air y Samuel Cartejol. Espíritus dirán entonces los espiritistas, son los espíritus que lo poseen, que agarran ese sí, ese poder del fuego. Quizás sea así, deja la puerta abierta Elena. Quizás sea así en el caso de los medium, da prueba de fuego de Estados Unidos y de ingleses. Tal vez con ellos así, pero no es así en el Tíbet y en la India. No son los espíritus, no son la palabra de poder como champú y champoy. Y estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche. Solo Elena nos da este viaje, este conocimiento. Creo que estas obras dan poder. Se siente el espíritu de verdad. Se siente la pureza en este punto. Al leerlo, como que uno lo visualiza, esas escenas, esas imágenes que Elena nos transmite, porque ella dice la verdad y nada más que la verdad. Hoy el mundo está totalmente destruido. Esas bestias controlan casi todo, los hermanos oscuros. Los premios Nobel, como le dan premios a bestia García Márquez, Paulo Coelho, Isabel Allende, que Vargas Llosa, pero no es esa bestia judía, que solo escriben tonterías para engañar a la gente, y mantenerlas así como el Oscar, embobados con películas tontas donde los judíos siempre son víctimas, son pobrecitos los judíos y ellos son los verdaderos lobos, las bestias judías que han hecho tanto mal. Ellos provocaron la Primera Guerra Mundial y la reacción fue la que hizo Hitler por venganza, por justicia. Porque ellos están detrás del comunismo, de Stalin, de Trotsky, de Lenin, eran judíos malditos que querían destruir el mundo a los países cristianos, como ocurrió con la Unión Soviética. Hubo una hambruna, le quitaban las armas, las herramientas a los campesinos porque no sembraban, vino la hambruna, se comían entre ellos mismos después, y después el comunismo estaba con la Segunda Internacional que quería expandirse por todo el mundo, y hubo un golpe de estado en Alemania, Carl Lieberkin y Rosa Luxemburgo, ahí están bestias judías. Así está el mundo totalmente engañado por estas bestias capitalistas judías. Ellos inventaron Wall Street, la Reserva Federal, para engañar al mundo y tener al mundo esclavizado con papel. Con papel. Increíble. No son los valores como debería importar al mundo, los valores, las virtudes de los seres humanos, y no por la cantidad de papel que tengas en tus cuentas. Increíble. Así está el mundo tan corrompido que las mujeres se casan por dinero, se casan con hombres horribles, con monstruos. Tienen hijos que son errores de naturaleza, son bestias, como el Papa Francisco, como Donald Trump, son bestias, como todas esas como esa Elizabeth. Así está el mundo. Por eso aquí está la luz, aquí está el poder de la verdad, que es más fuerte el sol que produce la luz, y la oscuridad la produce la rotación, es la ausencia de luz, la oscuridad de sus hermanos sombras. Y entramos ahora a las invocaciones finales. El fuego. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaisabhata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura, los siete Chohanes, los diablos, maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. E inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso, por la ciencia y la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones, para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos del servicio para el cual estamos más capacitados.
Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido de una engendrada por una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació en una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso, sentado junto a él, insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados y en la perdición del cuerpo y la muerte, infiernos perdurables. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, oh inmanifestada conciencia proterva, oh Fojat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se siente uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero no las ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!